Bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico TV. Está con nosotros Javier Martínez Torres, bienvenido. Gracias. Javier Martínez es doctor en matemáticas y profesor de cálculo y álgebra en la Universidad de Vigo y está nominado a los premios Abanca al mejor docente de España 2022. ¿Cómo te sentiste tras ser nominado a estos premios tan prestigiosos? Bueno, la verdad es que fue una sorpresa porque en principio tú no puedes saber quién te nomina ni cuándo te nomina. Entonces un día me llegó un correo de la plataforma Educa y me dijeron, bueno, ponía estás nominado, no puedes hacerlo público porque salen todos juntos, etcétera, etcétera, el 30 de julio. Pero vamos, para mí fue un sorpresón y un orgullo tremendo, ¿no? Porque al final uno da clase vocacionalmente para que los estudiantes se sientan un poco integrados en la materia, aprendan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que el reconocimiento de ellos de manera anónima, porque sigo sin saber quién es y a no ser que me lo digan no lo voy a saber, es fantástico, la verdad. Bueno, ¿cuál dirías que es tu secreto para que este trabajo se aprecie tanto por parte de alumnos y de compañeros? La verdad es que no creo que exista. Me lo han preguntado alguna vez, pues familia que se ha enterado de lo de la nominación y no creo que exista ese secreto. Yo simplemente acerco mucho a la vida real, sin perder el rigor del cálculo y el álgebra, porque al final son alumnos de ingeniería y tienen que tener una base teórica muy importante para resistencia a materiales, fluidos, muchas más asignaturas posteriores. Pero bueno, muchas veces en clase, pues no sé, llevo una cebolla, llevo un puerro, llevo cosas comunes que se pueden, conceptos matemáticos, explicar de esa manera un poquito más cercanos y sobre todo poner muchos ejemplos de aplicación real, ¿no? Ahora es más fácil porque las matemáticas están de moda, pero es que están presentes en muchísimos proyectos de investigación y proyectos reales de tu móvil y de muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo surgió ese interés por las matemáticas? En mi caso lo tuve claro siempre desde pequeñito, desde EGB, que ya no existe, pero desde la EGB pues tuve una profesora que me influenció mucho y siempre quise ser profesor de matemáticas. Empecé ingeniería industrial en Vigo porque bueno, era el boom de la ingeniería y parecía que podía ser interesante hacer esa carrera, pero enseguida me cambié y siempre me han apasionado, me gustan. Yo siempre digo que no voy a trabajar, para mí es mi hobby, yo voy feliz. De hecho estamos en agosto y vengo de la facultad, o sea, de la escuela en este caso, y no sé, siempre ha surgido, no sé, supongo que la vocación es eso, que te surge, no tengo muy claro el porqué, la verdad. ¿Y dar clase a universitarios es algo vocacional o es algo porque surge así? No, es lo que siempre quise. De hecho, muchos compañeros de promoción se fueron a secundaria, a oposiciones un poco más clásico, ¿no? Las oposiciones secundarias. La carrera de la universidad es más lenta y es un poco más dura, me tuve que ir, volver, estuve en muchos sitios trabajando. Pero siempre me gustó la universidad porque tiene ese nivel de dificultad teórico, de que son matemáticas un poco más complejas que las que se dan en bachillerato y bueno, no pierdes el gusanillo de dar clase, pero das clase de algo bueno que te gusta y que tiene un componente de dificultad elevado. Bueno, creo que no es ningún secreto que las matemáticas son una asignatura un poco odiada. Sí, no, puedes decirlo, no pasa nada. ¿Y cómo crees que deben enseñarse en las clases para que no tengan este estigma, por así decirlo? El estigma yo creo que ya viene antes de la universidad. No digo que secundaria y primaria sean los culpables, que parece que siempre echamos la culpa a los de atrás, ni mucho menos, pero creo que sí que es cuando te marcan a odiarlas o a gustarlas, ¿no? Para mí yo creo que lo más importante es lo que te decía, no verlos como algo súper extraño y que parece que haces ecuaciones y que no tiene ningún sentido y que estás echando cuentas y sin ningún sentido ni ton ni son, acercarlo a la vida real, es que están presentes en todas, y en primaria uno lo puede explicar en el supermercado a la hora de hacer un descuento y en secundaria un poco más y en la universidad pues oye, con muchos proyectos, aplicaciones que tienen todos en el móvil instalados. La visión artificial es todo álgebra por detrás. Bueno, es que hay un montón de cosas que uno le puede contar. Al final, los chavales tienen 18, 19, 20 años, son adultos y comprenden las cosas. Parece que a lo mejor están en otros quehaceres de la vida, como salir y divertirse, que es fundamental, pero entienden las cosas si tú se las explicas en un lenguaje normal, sin abstraerse muchísimo, ¿no? ¿Y en la universidad se nota, se sigue también hacer matemáticas o al ser una carrera especializada como ingeniería industrial ya hay más interés? En primero hay interés, pero claro, el alumno de primero no es consciente de la importancia que le tiene el cálculo cuando llega a cuarto, ¿no? Yo creo que el valor que le dan a las matemáticas de cálculo, álgebra, etcétera, va creciendo a medida que van avanzando. Al principio les parece que, bueno, ¿para qué voy a querer integrar o para qué voy a querer hacer cualquier cosa en series, etcétera? Y cuando van subiendo, sobre todo gente que lleva etapa de máster o etapa de doctorado,
se dan cuenta que su base matemática es súper importante y que en algunos casos que en primero pues se rascaron un poco las narices y lo hicieron un poco peor, pues luego se tienen que volver a poner a estudiar. Yo tengo alumnos de tesis que, bueno, que ahora sufren porque no trabajaron mucho en primero y segundo, ¿no? Bueno, llevas 3 años dando clase de cálculo de álgebra en la Universidad de Vigo y antes pasaste por la Escuela Militar de Zaragoza y por la Escuela Naval de Marín. Así es. ¿Cómo han sido estos cursos con la pandemia de por medio en esta nueva etapa? Nosotros le llamamos un poco la generación pandémica, ¿no? Esta gente que ha hecho bachillerato en pandemia. Se nota mucho que tienen más carencias a lo mejor teóricas, en muchos casos carencias también a nivel de metodología de estudio, porque han tenido que estudiar diferente, estudiar muy aisladamente. Pero eso se notó sobre todo el primer año, o sea, el año pasado, cuando fue el primer año de pospandemia. Ahora yo he visto ya una inercia como antes, ¿no? Ya se ven grupos en clase. Yo el primer año después de la pandemia llegaba a clase y no mandaba a callar, o sea, la gente estaba totalmente en silencio, muy aislados, es una cosa muy rara, ¿no? Ahora yo creo que ya ha vuelto otra vez ese espíritu de equipo que es tan importante para trabajar, porque luego en las empresas eso es fundamental. Y yo creo que se está empezando a diluir, ¿no?, ese efecto de la pandemia, pero sí, efectivamente tuvo un efecto en la base muy grande. Nosotros lo hemos notado mucho y es una pena por ellos, porque al final el golpe se lo dan en bachillerato, se lo dan en primero, en algún momento hay un golpe. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco se va diluyendo. ¿Y difiere mucho dar clase en una universidad pública que en una escuela militar? Hombre, difiere bastante, sí, difiere mucho, sobre todo en disciplina, obviamente. Difiere mucho en lo estricto que son todos los métodos y los procedimientos, etcétera, etcétera, pero la esencia de todo es siempre la misma. Es un alumno que quiere, necesita aprender el cálculo para su formación y un profesor que intenta dárselo de la mejor manera. Lo que más difiere es la disciplina, ¿no? Bueno, ya para terminar, la docencia online, sobre todo desde la pandemia, lo ha revolucionado todo. ¿Qué opinas de esta modalidad? En uno de los pasos entre una academia militar y la otra estuve en una universidad privada, totalmente online, y también me sirvió mucho para aprender sobre ese tipo de formación. Bueno, yo creo que es complementaria, ¿no? Yo no creo que haya que decidir entre online o no. Yo hago muchos cursos online y sigo con mi formación de manera online porque me es muy cómodo, pero bueno, hay otras cosas, por ejemplo, las matemáticas. Online se sufre más para dar clase, ¿no? Uno tiene que estar muy adaptado a las nuevas tecnologías, mucha pizarra electrónica, muchos vídeos, mucho recurso más tecnológico, ¿no? Pero yo no la demonizo en absoluto, creo que, bueno, forma parte de un cacho más, de una porción más de la educación y que en determinadas circunstancias, gente que está trabajando, como por ejemplo vosotros, pues tiene su interés, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por venir hasta aquí, hasta Atlántico TV, y nos vemos en la siguiente entrevista de Atlántico TV. Muchas gracias.